Hoy en Mentorio, Mentorías en Riesgos y Oportunidades, conversaremos sobre los riesgos y responsabilidades en la gestión de contratos y la subcontratación. Acompáñanos mientras exploramos estos aspectos clave. Generalmente, el incumplimiento contractual es uno de los riesgos más comunes. La mala gestión de contratos, especialmente en los deberes y obligaciones de las partes, pueden resultar en pagos indebidos y penalidades por incumplimiento, configurando pérdidas financieras significativas. El incumplimiento de leyes y regulaciones también puede resultar en sanciones legales y regulatorias, afectando gravemente a la empresa. Y de paso, afectar negativamente las relaciones con clientes y proveedores en desmedro de la confianza y la colaboración entre las partes. Sin una gestión adecuada, las empresas pueden perder visibilidad de los controles sobre sus obligaciones y derechos contractuales, lo que puede llevar a problemas operativos. El contratante enfrenta riesgos de cumplimiento y para su cadena de abastecimiento. Y el contratista debe cumplir con los términos del contrato, como la entrega de bienes y servicios en el tiempo, modo, lugar y con la calidad acordada. Y como todo puede llevar a sanciones y deterioro de las relaciones, para evitarlas, ambas partes deben asegurarse de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables para evitar sanciones y daños a la reputación. Aunque la responsabilidad por la inadecuada gestión puede surgir de la culpa in eligiendo, que implica no elegir adecuadamente a los socios comerciales, también puede darse la culpa in vigilando. Se refiere a la falta de supervisión adecuada del cumplimiento de las obligaciones por parte de los asociados de negocio. Así como las partes pueden ser responsables de los daños y perjuicios causados a terceros, en algunos casos el contratante puede ser considerado responsable solidario junto con el contratista por las obligaciones laborales y de seguridad social no cumplidas. El cumplimiento de normativas de seguridad y salud en el trabajo puede resultar en accidentes y lesiones, afectando tanto al contratante como al contratista y a terceros, acentuándose la responsabilidad si el contratista no paga las obligaciones de salarios y las cotizaciones de seguridad social. Para mitigar estos riesgos es crucial una gestión adecuada en los contratos, incluyendo la selección cuidadosa de asociados de negocio y la supervisión constante de su cumplimiento, no solo de los acuerdos de niveles de servicio, sino todas las obligaciones explícitas e implícitas de la relación entre las partes. Utilizar las herramientas de gestión de contratos puede ayudar a mantener la visibilidad y el control sobre las obligaciones y así disminuir la probabilidad de ocurrencia de riesgos y sus consecuentes responsabilidades. Bienvenidos a Mentorio. Muy bien, bienvenidos nuevamente a nuestro último Mentorio de 2024. Para quienes nos visitan por primera vez, que veo que hay algunas personas nuevas en nuestro espacio, esto es Mentorías en Riesgos y Oportunidades. Yo soy Carlos Vanegas. eh, durante más de 30 años hemos trabajado en temas de desarrollo empresarial y acompañado a cientos de empresas en temas de gestión de riesgos, continuidad de negocio, manejo de crisis y ahora apasionado del tema de gestión de oportunidades. Y este espacio, que es el espacio de los amigos, en donde nos juntamos cada 15 días, los segundos y cuartos jueves de cada mes, para hablar, para conversar, para compartir, para opinar e incluso para disentir, tenemos siempre a un invitado. Cada 15 días seleccionamos un temario a lo largo de todo el año en donde tenemos una serie de invitados, siempre personas muy expertas en el tema que nos ocupa. Y esa persona empieza una conversación, pero esta conversación es entre ustedes y nuestro invitado. Yo hago de moderador o de hoster del evento, pero esta conversación es entre Claudia Palacio, entre Diego Suso, entre Felipe Franco, entre Paco Rivera. Paco, un placer tenerte aquí. Nuevamente, hace rato que no nos visitabas, a Juan Fernando López. Juan Fernando es nuestro debutante en el 2025. Manuel Gamarra, Rosy, Sandra Solano, Sebastián Acevedo y todas las personas. Sebastián, un placer tenerte aquí entre nosotros. Your Ladies y todas las personas que se van conectando a lo largo del evento.
para que ustedes conversen con nuestro invitado. Entonces, para no desperdiciar el tiempo de este talento maravilloso y de esta eh, oportuna y honrosa visita que es tener a Martín José Sánchez Esquivel con nosotros, pues se los voy a presentar. Martín José Sánchez Esquivel, a ti te dice Martín José y es como que estuviera regañando a tu mamá, ¿cierto? Eh, Martín Sánchez es un compañero del IDES en el Consejo Colombiano de Seguridad. Él es CEO de la Sociedad de Asesores Legales, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y experto en temas de seguridad y salud en el trabajo. Experto en asuntos laborales, es quizás una de las personas más reputadas en el país en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y tenerlo acá es un honor. Martín, bienvenido a Mentorio. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación tan generosa, tan florida que has hecho. Y hombre, siempre es un gusto escucharte por acá y poder hablar contigo sobre estos temas tan interesantes. Con Martín tuvimos la oportunidad de encontrarnos hace recién en un congreso. Nos encontramos muchas veces durante el año, pero hace recién en un congreso, Martín desarrolló un tema que yo le dije a Martín, Martín, tenemos que traer eso a Mentorio, porque mucho se especula sobre los temas de responsabilidad civil y mucho se especula sobre los temas de solidaridad contractual y los riesgos que eso trae cuando uno subcontrata o celebra contratos. Y qué mejor que tener una persona como tú, que sabiendo que tenemos público desde República Dominicana, Colombia y Ecuador y Perú, básicamente las personas que tenemos conectadas hoy, mm, los derechos nuestros todos son muy parecidos. Obviamente hay particularidades en uno y otro país, pero yo te quiero lanzar como la primera pregunta de esta conversación. eh, Cuando logramos bautizar esta conversación, dijimos riesgos de la contratación y la subcontratación. Entonces arranquemos por hacerle una disección al título. ¿Qué son? ¿Por qué riesgos? ¿Por qué contratación y por qué subcontratación? Martín. Claro que sí, Carlos. No, efectivamente, en los procesos productivos, ya sea de bienes o de servicios, que son siempre cada vez más complejos, normalmente tenemos cadenas de valor en la que tenemos diferentes personas que buscan un objetivo común, ya sea un objetivo común de carácter permanente o simplemente temporal, accidental, pero esas personas en esa cadena de valor se comportan como contratantes, contratistas y subcontratistas y y va cambiando esa posición dependiendo de donde nos paremos en esa cadena de valor. Entonces, por eso hablamos de contratación y subcontratación, pero al final siempre estamos hablando de un acuerdo de voluntades que normalmente tiene por objetivo suministrar bienes o proporcionar servicios o prestar servicios en una cadena de valor que puede tener una mayor o una menor complejidad y pudiéramos decir que esa complejidad es derivada del número de integrantes de la cadena. A mayor número de integrantes de la cadena tenemos una cadena más compleja o una cadena más simple. Y cuando hablamos de riesgo, estamos siempre pensando en las posibles consecuencias adversas que trae per se ese modelo de servicio o que se pueden presentar a través de la toma de decisiones que se hacen por cada uno de los miembros de esa cadena de valor. Entonces, esa probabilidad de que a mí la decisión de otro miembro de esa cadena de valor me cause efectos adversos es lo que podemos denominar un riesgo si lo ponemos desde el punto de vista simplemente académico. Y en la práctica simplemente es, hombre, em, dependemos y convivimos con otras compañías a las que les contratamos servicios
y cualquier decisión que ellos tomen nos termina afectando porque en este mundo contemporáneo ya rompimos el tema de que solo respondemos por lo que nosotros individualmente dejamos de hacer o hacemos, sino que terminamos respondiendo también por lo que los demás hacen o dejan de hacer. Y ahí es donde se materializa ese riesgo que definimos académicamente. Martín, yo veo a muchos clientes durante todo mi ejercicio profesional y quiero plantearte esto como casi que como una queja, un lamento más que una queja. Y es eh, las microempresas especialmente, las empresas medianas y pequeñas, no cuentan con un apoyo, o primero una convicción sobre la necesidad de tener un apoyo legal, y segundo, cuando tienen un apoyo legal, a ese abogado que llaman lo ponen a hacer de todo, desde lo comercial, desde lo civil, desde lo laboral, desde todos los aspectos, hasta lo penal. Al pobre abogado le toca hacer de todo y finalmente, cuando les cae muy bien, le dicen, ¿sabe qué? Quédese aquí, usted es el oficial de cumplimiento, para llamándolo de alguna manera. Pero cuando digo de este lamento, lo pongo en esta perspectiva y es, muchas veces, desde el desconocimiento del empresario, pone en un contrato una cantidad de cosas que finalmente ni tienen piso jurídico, ni se pueden cumplir. Dicen una oferta comercial que dice pues que lo único que falta es que le traigan a usted un helicóptero. Y entonces dice, y acepto la oferta comercial y la meten como si fuera parte integrante del contrato. Y sobre eso ya empiezan los malos entendidos. Hablemos un poco de esos malos entendidos que ponemos en los contratos, pero que finalmente no se pueden ni siquiera materializar. Sí, yo creo que ahí tú pones de presente lo que pudiera ser una mala práctica contractual, ¿no? Una mala práctica contractual es tener acuerdos que sean simplemente formales o de papel y que no tengamos la intención de cumplir. Eso en sí mismo ya comporta un peligro que se puede convertir en un riesgo y puede traer consecuencias adversas. Lo ideal es que en los contratos tengamos las cláusulas necesarias para el proceso de antecedentes del negocio jurídico, la realización, la ejecución de ese negocio jurídico y su finalización, y su finalización. Y en la etapa de finalización incluimos una etapa postcontractual en la que podemos necesitar algún tipo de información para ejecutar pólizas, para contestar demandas de terceros o para enfrentarnos incluso a auditorías o organismos de control, ¿no? Entonces tenemos todas esas etapas muy claras dentro de un clausulado de contrato. A veces no tenemos clausulado de contrato, sino que tenemos órdenes de compra, solicitudes de servicio, esos son órdenes de suministro, órdenes de compra, solicitudes de servicio, que simplemente tienden a ser más sencillas, más simples que los contratos, pero que en estricto sentido deben contener también todas las disposiciones para esas etapas del negocio. Es decir, antes del inicio del negocio, la ejecución del negocio, cómo finalizamos la estrategia de salida del negocio, cómo finaliza, y lo que ocurre después de la finalización. Y eso todo debe estar contenido en una compra, así sea un formato pequeño de una hoja. Normalmente en la compañía nos armamos de los manuales de contratación. Ahora, ¿qué consecuencias trae no tener conciencia real de estos temas o tener una asesoría que, digamos, pudiera ser una asesoría intermitente en la que tenemos una minuta muy bien construida para un contrato excelente, muy grande que nos daba el presupuesto para la asesoría y a partir de ahí de repente empezar a tomar ese contrato como un Lego y copiar y pegar para otras relaciones comerciales? Eso puede terminar teniendo graves inconvenientes. Em, Porque a pesar de que hay un principio en el que lo que prima sobre el texto del contrato es la voluntad de las partes, la verdadera intención de las partes, lo cierto es que una de las pruebas para saber qué intención yo tenía es lo que escribí y acepté.
dentro del contrato. Y eso puede llevar a grandes confusiones, a grandes pérdidas de dinero. Tenemos errores normalmente a veces sobre la persona que está contratando y sus calidades. Esos errores se pueden llegar a presentar en un mundo en donde puede haber competencia desleal y yo me llamo igual o trato de llamarme igual que una competencia y ahí podemos encontrarnos errores de fraude. También tenemos errores en lo que tiene que ver con la selección tanto de mis proveedores como de mis contratistas, en lo que tiene que ver con riesgos de lavado de activos, terrorismo, financiación de terrorismo y demás, que en donde yo creo que estoy revisando los antecedentes de una compañía determinada y resulta que en realidad se me presenta otra que parece esa compañía que reviso y que está limpia y esta otra sí tiene problemas y conexiones con ese tipo de escenarios. ¿Listo? Y también tengo errores sobre el objeto del contrato. Esos errores tienen que ver con la cantidad, la calidad de las obras contratadas, la cantidad, la calidad de los productos que estoy buscando. Eso es un error sobre el objeto del contrato que me puede llevar a serios inconvenientes financieros en la ejecución de ese contrato. Y hay errores también muy frecuentes, más que los otros dos, en lo que tiene que ver con las cláusulas de indemnidad y el aseguramiento del riesgo del contrato. Entonces, a veces no identifico bien el riesgo del contrato, sino lo que hago es pedir muchas pólizas y las aseguradoras intermediarias quedan muy felices porque hacen sus ventas, pero en realidad no estoy asegurando los riesgos propios de la ejecución de ese contrato. O accedo a instrumentos de seguros, de aseguramiento, que no son suficientes para protegerme de ese riesgo, porque los amarro, por ejemplo, al valor del contrato y no encuentro estrategias para asegurar riesgos que superan por muchas veces el valor del contrato. Si yo contrato una compañía para que me arregle, me haga mantenimiento del techo de una bodega, lo que puede salir mal allí es mucho más alto que el valor del contrato. Si yo contrato un interventor, una persona para que supervise, certifique las calidades técnicas de un trabajo que estoy realizando, de una soldadura, de un tipo especial de pintura, por ejemplo. Este contrato es de medios, no de resultados. Y yo el riesgo que tengo es que probablemente si la soldadura no queda bien, yo un impacto de millones de dólares y el contrato de asesoría que me certifica que esa soldadura está bien, vale cientos de millones de pesos, pero no de dólares. Entonces, si yo creo que estoy asegurando eso con un seguro amarrado a esa intervención, a esa interventoría que vale cientos de millones, pierdo de vista el riesgo de mi negocio que tiene que ver con esos millones de dólares y para lo cual la figura de aseguramiento es distinta. Entonces, a veces cometemos en ese punto, en una buena parte, una gran cantidad de errores allí porque no identificamos adecuadamente los riesgos asociados a la ejecución de ese contrato, sino que nos quedamos pensando en los parámetros de costos y de precios que no nos dejan ver el verdadero riesgo al que nos enfrentamos con un contrato. Mira, ya tenemos una primera mano levantada. Estos vaticina ser una conversación maravillosa. Paco, bienvenido. Francisco Buenas tardes, Rivera. Carlos. Buenas tardes. Tiene Buenas tardes, nombre de Bueno, doctor torero. Martín. Este nombre tiene nombre de torero, pero es un ingeniero. Sí, porque me ha tocado torear muchos riesgos y oportunidades en la vida, vos sabes. Doctor Martín, hablemos de los contratos que no representan un contrato teórico físico que hay que firmar. Los contratos del delivery, del Rappi, del taxista, del bus, los contratos del porteo. Por ejemplo, me encontré esta semana que pedí un taxi a X empresa y me dijeron, le llega en 6 minutos. Me contestó un chavo. Pasaron 6, 7, 8, 9, 10. A los 15 minutos le puse la mano al que pasó. Y llegó una llamada a mi hijo, el coordinador. Señor, usted estaba esperando un taxi. ¿Por qué no lo tomó? Yo, señor, porque usted incumplió el contrato. Usted llegó pasada la hora del contrato verbal que usted me dijo. Y un delivery, llámese rápido como sea, no trajo las hamburguesas en los 15 minutos que decían, sino que le trajo la media hora. Ah, es que había mucho taco. Y señor, usted está en moto. Yo ya pedí otro, qué pena. ¿Qué se puede hacer ahí? El manejo del riesgo y las oportunidades que hay para contratar la competencia. Adelante. claro que sí. Ese tipo de contratos, que son los contratos de la vida diaria, son contratos que debemos nosotros clasificar en tratar de mantenerlos dentro de los contratos nominados. La precariedad en la que celebramos ese contrato
¿A qué me refiero con esa precariedad? Cuando nos subimos a un taxi, pues probablemente no tenemos un clausulado y una minuta que vamos a firmar entre el conductor y el pasajero, ni tampoco nadie espera que eso sea así, sino que simplemente todos intuitivamente entendemos en qué consiste el servicio de transporte, entendemos unas condiciones y las pactamos de forma verbal. Y en los casos de los contratos nominados, como el contrato de transporte, eso se resuelve de acuerdo con el Código de Comercio. Y respecto del Código de Comercio y el contrato de transporte y algunas normas de servicio público de transporte especial que nosotros tenemos indicados en las normas especiales, por poner el ejemplo de transporte, pero también pudiera ser el contrato en donde nosotros vamos a un restaurante y solicitamos unos alimentos y no llegan en el tiempo que nos prometieron, o en lo que tiene que ver con el uso de plataformas. Ahora, con el uso de plataformas hay una particularidad y es que no se trata de contratos nominados, es decir, para los cuales tengamos una solución jurídica. Cuando digo contratos nominados son los que están previstos en la ley, que la ley tiene regulados y que a falta de un clausulado aplica lo que establece la ley y si tengo algún conflicto lo resolvemos de acuerdo con ese contenido legal, a menos que se pacte expresamente alguna cuestión contraria, ¿no? Cuando hablo de contratos innominados son aquellos que no están previstos en la ley y por lo tanto dependen estrictamente de lo que de lo que las partes pacten y de los principios de derecho comercial para su aplicación en un entorno, digamos, sectorizado o especializado. Entonces, cuando me hablas de aplicaciones, ahí no hablamos de contratos nominados, ahí tenemos totalmente contratos innominados y para resolver esos conflictos de que no llegó el domicilio a tiempo o se presentó otra situación, nosotros tenemos el clausulado de las condiciones de suscripción a la aplicación. Y aquí es bien interesante ese tipo de temas, porque yo creo que estoy contratando es el servicio de entrega, fabricación y entrega a domicilio de alimentos, porque pedí una hamburguesa y resulta que no es así. Resulta que lo que yo contraté fue en realidad el uso, la licencia de uso de una aplicación que da como resultado a través de la economía, de esta gig economy, de economía colaborativa, que yo tenga ese alimento en mi casa. Pero no tengo una relación simple, bidireccional entre el restaurante y yo, sino que en virtud de esa economía gig, en virtud de esa economía colaborativa, yo tengo un montón de relaciones complejas alrededor de que llegue la hamburguesa a la casa, ¿no? Entonces tengo una licencia de uso de software en donde se me dice claramente que me van a cobrar tarifas por cancelación, en donde me van a decir, mire, esta hora estimada tiene que usted tener en cuenta que tenemos estos otros periodos de gracia después de la hora estimada, tiene que tener en cuenta que si efectivamente no cumplimos ni con la hora estimada ni con la hora de periodo de gracia, le vamos a devolver el dinero, pero en un plazo de 30 días hábiles, de acuerdo con el banco que usted tenga, puede ser anterior, o se los vamos a devolver en créditos para que siga utilizando esta misma aplicación. Y no tengo yo una relación bidireccional, es decir, no es que yo llame al restaurante tal y es el que me responde, sino que hay un andamiaje jurídico bastante particular y si me lo preguntas, bastante creativo, porque cada plataforma, de forma autónoma en esa economía colaborativa, diseña su propia manera de colaborar. Y muy probablemente no esté copiando a ninguna otra, porque los modelos y esas estructuras jurídicas son parte de su know-how para generar utilidades. Es decir, cuando yo me entero exactamente cuál es toda la estructura jurídica de Rappi para funcionar, probablemente me esté llevando parte de su know-how para generar utilidades. Entonces ellos mantienen en secreto a través de cláusulas de confidencialidad muchos aspectos para que no pueda yo copiar esa estructura jurídica que es parte de su eficiencia para producir utilidades cuando las produce, si es que las van a producir. O sea que, Y no será la misma que la de Didi y no será la misma que la de otras aplicaciones. Cada quien la conforma libremente. O sea que no será el reiterativo incumplimiento y uno poniendo una acción de tutela podría destapar esas cláusulas leoninas. ¿Me explico? Pero porque hay... Te entiendo.
probablemente sea muy difícil porque a pesar de que la economía colaborativa parte de que estamos relacionados todos, definitivamente como dicen los militares, se compartimentan las relaciones. Yo sé cuáles son los derechos y obligaciones que tengo para utilizar la aplicación, pero no tengo ni la menor idea de cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el repartidor, ni tampoco las que tiene el restaurante frente a esa aplicación y entre ellos. Entonces no puedo llegar hasta allá y para revelar eso tendría que demostrar un interés a través, tú dijiste una acción de tutela, pero puede ser también cualquier otra acción jurídica, pero tendría que intentar esa acción jurídica. Y normalmente por los montos, pues resulta más difícil que se llegue a presentar ese conflicto jurídico porque sale más costoso resolverlo en estrados judiciales que simplemente asumir el riesgo de la pérdida de los $10 de la hamburguesa o del servicio correspondiente. Pero fíjate que hay detrás, probablemente hay unas cláusulas leoninas que te pueden afectar como tercero involucrado, pero que no pactaron contigo. Y en el uso de software hay ciertas libertades, porque la lógica no es la entrega de un servicio, sino el uso de una aplicación. Entonces, cuando yo voy donde Rappi, yo no voy a decirle entrégame la hamburguesa, sino que voy a decirle voy a usar tu aplicación. De la misma manera como uso el Microsoft Excel, de la misma manera como uso el Teams por el que nos estamos comunicando, ¿cierto? De la misma manera como uso el servicio de televisión por suscripción. Y entonces ahí yo tengo son el uso de licencias. Y las cláusulas que tenemos normalmente son heredadas de ese tipo de relaciones. No de la relación de domicilio, transporte, suministro de alimentos, sino de uso de aplicaciones. Y eso es lo que más Entonces, tenemos. doctor, hay una pata coja en esta relación y nos vamos al otro lado de la moneda. Los que no tienen APP, el pintor, el plomero que llega a la casa, el que te repara la nevera, la lavadora. Estos días me pasó que me reparó la nevera y la nevera tenía un pitico cuando había un minuto abierta. Y me dijo, no, tiene que pagar otra visita. Y yo, pero ¿cómo así, viejo? Si te pagué 230.000 pesos por reparar la nevera, la congelación, y el pitico no quedó funcionando. Yo necesito la alarma para saber con... No, señor, son otros 80.000 pesos de mano de obra. Entonces queda uno desarmado. Adelante, doctor. Claro, eso lo pudiéramos arreglar con una orden de servicio y con una orden de compra que en el entorno empresarial es perfectamente viable y normal, pero en una situación doméstica simplemente partimos de la costumbre comercial. Las leyes que te pueden proteger allí, en esos casos, son las leyes de protección al consumidor. Son las leyes que vienen a suplir la ausencia de acuerdos específicos comerciales acerca de esas situaciones de error. Ese es el tema que podemos nosotros tener allí pendiente. Entonces, si tienes un servicio de mantenimiento, lo ideal es poner todas las condiciones de ese mantenimiento y tener una cláusula de alcance en la orden de compra o en la orden de servicio. Eso en un entorno empresarial sería apenas lógico. En un entorno doméstico probablemente no, sino que tú entiendes que es un error sobre el objeto del contrato, que hacer mantenimiento es una cosa y la persona que viene, el técnico de la nevera, entiende que es otra en realidad y deja ese alcance. Probablemente muy cada quien según sus propios intereses y según sus propias indicaciones. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que acudir a la ley de protección al consumidor para que sea un tercero el que a través de diferentes pruebas y valoraciones me pueda decir, no, mire, el alcance de un mantenimiento es este según la costumbre comercial, no pudiera ser extraño o no pudiera ser aquí cobrarse una nueva visita. Vamos a consultar cómo funcionan otras personas que ofrecen este mismo servicio, a ver cuál es el alcance y llegar a una conclusión en ese sentido en la acción de protección al consumidor, en la cual nos protege y tiene jurisdicción la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que está regulando esos aspectos. Martín. O sea, buscar un amigable componedor, como sería la Cámara de Comercio. Entonces ya se te vuelve más caro el arreglito de la nevera. Sí. Exacto. A veces Sí. por los montos asumimos el riesgo Sí, se asume. y ya.
y se asume el riesgo porque la Sí, corrección me puede salir más costosa. Claro que no es lo mismo cuando compras ya, entonces estoy diciendo en el ámbito doméstico ya no estás arreglando la nevera, sino que la compraste y te sí, llegó sí, con un es un riesgo defecto. retenido, un riesgo Ya una retenido. Si nevera es en un empieza a almacén, puedes subir reclamar. Sí, y correcto, ya gracias, empieza a subir. doctor. A ese tenor, Martín, yo lo que te estoy entendiendo es que en el caso específico de lo que expone Francisco, hay un conjunto, ahí no hay una sola relación, sino que es un enjambre de relaciones contractuales en donde hay una licencia de uso de software, donde hay un contrato de compraventa, donde hay un contrato de transporte, o sea, subyacen un mundo de contratos. Y eso Claro, ahí no hay, mejor dicho, poder definir las parcelas de responsabilidad en ese favorcito son casi que imposibles de alcanzar. correcto. En la economía colaborativa hay una gran desventaja en ese sentido para los usuarios finales, y es que tienen, en virtud de esa colaboración, un montón de actores que están colaborando entre sí, pero que tienen límites de responsabilidad y alcances de responsabilidad mediados por acuerdos privados que desconoces porque no hay una norma que regule esa situación. Entonces, se vuelve a veces muy difícil controlarlo y termina a veces siendo más costoso esa análisis jurídico o ese remedio que asumir el riesgo correspondiente y simplemente acudir a los mismos mecanismos de la economía colaborativa para solucionarlo. Que en este caso sería la reputación del negocio. Es decir, las propias redes sociales y las propias aplicaciones tienen esos mecanismos de premio y castigo que de repente puedan servir para solucionar eso de una forma más efectiva que la Superintendencia de Industria y Comercio o la Cámara de Comercio o el juez civil, que serían las calificaciones, por ejemplo, del servicio, los comentarios acerca del uso de la aplicación y demás, que se pueden hacer en redes sociales o dentro de la misma aplicación como buena práctica que tienen ese tipo de modelos de negocio. Yo, Entonces, tienes otros controles distintos a los legales que terminan siendo unos controles sociales, ¿no? Unos reproches sociales que a veces son mucho más efectivos que los legales. yo recuerdo alguna vez un cliente nos puso un reto eh, en temas de riesgo. Te lo voy a plantear y es el siguiente. Esta empresa es una empresa que se dedica a ayudas diagnósticas, a temas de laboratorio clínico y tiene diferentes puntos de toma de muestras del territorio nacional. Pero, pues obviamente, cuando a uno le toman, a todos nos han tomado una prueba de sangre o una muestra de orina para hablar solo de las más comunes. Y eso tiene que llegar en un tiempo, en un modo y en una calidad específica para que el laboratorio central pueda procesar esas muestras. Estos son vehículos que son motos y esas motos tienen una neverita y esa neverita transporta la vida y la salud de cientos de personas, de miles de personas, de millones de personas. Pues si uno hace la exponenciación del tema, pues una sola nevera podrá llevar 100, pero la operación de un día pueden ser miles y la operación de un mes pueden ser millones de muestras. Eh, pero cuando uno de esos chicos se accidenta, porque pues, son motos y las motos tienen una alta tasa de accidentalidad y se comprometen las muestras, pues te estoy hablando del reto que nos pusieron. ¿Cómo hacemos para hacer la gestión de riesgos del tema? Trabajamos el tema y lo logramos solucionar, pero tú me acabas de llevar a un escenario que no contemplamos en ese entonces, también pues porque no lo teníamos como muy avisorado, y es que ese tercero que presta el servicio de transporte tiene una responsabilidad que va mucho más allá de solo recibir la nevera y entregar la nevera.
¿Cómo es ese tema de la responsabilidad? Que tú lo manejaste en esa conferencia y me parece que también eso nos aclara mucho como el camino para esta conversación. Claro que sí, claro que sí. Em, en este mundo de daños, ya cuando hablamos de riesgos ya concretados, entonces entramos al mundo ya del daño. Hay que hacer la diferencia entre lo que son daños directos y daños indirectos. Para los conflictos en materia de asignación de responsabilidad, esto es muy, muy importante porque las consecuencias, las implicaciones legales, financieras son distintas para los daños directos y para los daños indirectos, para los daños indirectos. Normalmente, los daños directos son los que están relacionados casi que de manera inmediata con la materialización del riesgo, ¿cierto? Entonces, si se pierden las muestras, hay un daño inmediato, que se perdió una cosa que yo te entregué. Esa cosa tiene un valor económico y constituye el objeto del contrato. Entonces, tú que tenías la obligación de analizar la muestra de sangre, lo que sea, ya no lo puedes hacer, entonces el contrato ya no se puede ejecutar y hay un daño ahí directamente porque yo estoy esperando ese servicio que valoramos en 20,000, 100,000, 1,000,000 de pesos, la valoración y el valor de esa mercancía que estabas transportando que se da. Ese es un Ujú, daño directo, un daño típicamente directo. Y hay unos daños indirectos que son los que vienen como consecuencia inmediata, colateral a esa situación. ujú. Por ejemplo, hay un daño indirecto derivado del examen médico y es que yo tengo una cirugía programada el viernes, ¿cierto? Con un médico francés que está en Colombia nada más hasta el viernes, ¿verdad? Y no me puede hacer la cirugía porque no le llevo yo el examen médico. Ese es un daño. La creatinina, eso es Morfin que nació en Colombia. Exactamente, exactamente. Entonces, em, normalmente en Colombia tenemos una responsabilidad plena por todos los daños directos que Ujú, causamos con las acciones y las omisiones. Pero con los daños indirectos tenemos una obligación de indemnización restringida, porque terminaríamos indemnizando eh, a las ujú. personas por nacer, digo, porque si no hay límites a las relaciones mediatas, cualquier persona que sea filósofo y que me esté escuchando se imagina esa causa infinita que finalmente es la creación del universo. Entonces, yo me puedo ir atrás todo lo que yo quiera en la causalidad y nunca voy a tener una causa eficiente pues, en la realidad del tema. Entonces, por eso es que hay unas restricciones para reconocer daños indirectos en nuestro país. Entonces, la regla general es que no se responde por los daños indirectos. Ese daño de no presentar a tiempo ese examen médico, la creatinina, ¿cierto? Ese daño es mío y yo soy el que lo tengo que prever. La persona que perdió la muestra en el camino no me va a responder por la indemnización que yo le tengo que pagar al médico cirujano que está esperando la creatinina y que no puede hacer la cirugía. Entonces, como él no puede hacer la cirugía, me iba a cobrar 50,000 euros. Entonces, no me puede hacer la cirugía, dice, no, pero no te la hice, ya no te puedo cobrar 50,000 euros, pero te voy a cobrar 10,000 por la cancelación de la cirugía. Esos 10,000, que eso es un daño indirecto que yo sufrí, no son responsabilidad del que está llevando la muestra. A menos que yo se la haga visible, evidente, clara en el contrato. Ya. Entonces, básicamente que yo le diga en el contrato de la muestra, me vas a hacer la creatinina con el objetivo de que el francés me vaya a hacer esta cirugía, tata, y ya tú eres consciente de eso, y entonces ahí sí ya yo tengo las conexiones claras. Pero si no es así, yo corro con mi daño por los dos lados. Entonces, los 10,000 euros los asumo yo porque no le llegué a tiempo el examen médico al cirujano y yo le reclamo a la persona que llevaba la muestra el valor del examen médico que no me pudo realizar
la indemnización que tiene que ver con la pérdida de la muestra, como yo lo pueda valorar, que normalmente será un daño prácticamente moral. Y en ese contrato de laboratorio habrán un régimen de responsabilidad contractual que si el abogado fue lo suficientemente hábil, excluyó todos los daños indirectos y me dejó nada más los directos y están en proporción al valor del examen médico. ¿Listo? Y si no los excluyó textualmente, el juez los puede excluir por lo que te estoy comentando. Es un daño indirecto, solo yo sería claro. Entonces alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué no intentó hacer ese examen con mayor anterioridad? Eso era, ¿por qué pactó esas condiciones? Cualquier cosa pudiera ocurrir con el examen médico. Entonces, mire usted que ese daño de los 10.000 euros lo tiene que sufrir usted porque usted fue el que pactó las condiciones de contrato con el cirujano y la otra parte no tuvo ningún interés, ni siquiera conocimiento de lo que ocurrió. ¿Listo? Entonces, ese tema es el límite. Por eso es que la valoración del riesgo tiene que pasar también por una visión legal. No me sirve de nada un seguro que esté amarrado al valor del examen médico si yo tengo claro que voy a causar un daño indirecto y voy a asumir responsabilidad sobre ese daño indirecto, que son 10.000 euros. No me serviría de nada atar una póliza de seguro a la relación de análisis de la muestra o al cuidado de la muestra. ¿Sí? Ese es el punto. Pero por el contrario, si yo simplemente soy un laboratorio que produce exámenes médicos y pues yo sé que en mi operación se puede presentar esos accidentes de tránsito, pues simplemente yo indemnizo a la persona por su tiempo, por el tiempo que gastó tomando la muestra, así valoro la muestra, a menos que tenga un valor sentimental o cualquier otro valor especial, y se acabó. Y se acabó el tema. ¿Listo? Y vuelvo y te digo, te ofrezco, bueno, el contrato no es de ejecución imposible. Usted puede volver a tomar una muestra en lo que vamos a analizar y lo que perdimos fue el tiempo. Entonces te lo indemnizo de esta manera o desde el contrato digo, si eso llega a ocurrir, cada quien asume su daño, porque yo también pierdo recursos cuando vuelvo a recoger la muestra con otra mocha. Y tú perdiste tu tiempo, pero yo también perdí recursos. Entonces cada quien asume su daño para ese tipo de eventos y situaciones, que es lo más frecuente que puede ocurrir y que es lo que ocurre con la hamburguesa que nos comentaban ahorita, ¿cierto? En las condiciones de uso de la aplicación me dicen, sí, claro, yo asumo mi daño, ¿cierto? Que es el daño reputacional, que es que tú no me vuelvas a pedir esa hamburguesa y tú asumes tu daño y es que pues no pudiste solucionar el tema de hambre, esa necesidad que tenías. Y no, cada quien asume su daño y no hay necesidad de indemnizaciones ni nada parecido. Y te devuelvo el dinero, ¿sí? No te satisfice la necesidad. Ese es nuestro daño. Y para mí es un daño, pues es un daño reputacional y para ti es otro daño porque tú sigues con hambre. ¿Listo? Y así lo solucionamos. Bueno, ahora sí. Entonces, resulta que yo soy un empresario. Y volvamos al caso de ¿cómo lo llamaste tú en la conferencia? Infortunado, infortunado, El trabajador, eh, por el infortunio mortal ese es el que muere, sí. infortunio mortal. Hablemos de ese caso, que ese caso es maravilloso y creo que también ilustra una buena parte de la intención de esta conversación. Claro que sí, podemos hablar de ese caso. Es un caso muy interesante, llama mucho la atención y son casos que ocurren en empresas que yo denomino empresas cumplidas. Hablar de empresas que incumplen la regulación, pues significa hablar de empresas que no son sostenibles. Es como decía algún amigo mío, no, pues no hablemos de los bobos, que los bobos se mueren solos y no hay ningún problema, ellos no tienen sostenibilidad, desaparecieron o están en proceso de desaparecer, no son verdadera competencia. Y entonces hablemos de empresas cumplidas, no hablemos nunca de empresas que incumplen, porque las empresas que incumplen, que es el ejemplo del examen de primer semestre de Derecho, si tú incumples, hay una consecuencia que está prevista en la ley, no es sino leer. El problema es con las empresas que, a pesar de ser cumplidas, se presentan situaciones inesperadas. Ese es el problema que a nosotros nos llama la atención en la firma. Empresas juiciosas que tienen consecuencias inesperadas porque no se contemplan todas las variables de la ecuación en la relación de contratación. Y para ponerlo de una manera muy sencilla, nosotros creemos que
en el día a día, en esas cadenas de valor complejas, en esas empresas grandes, como digo yo, que tienen nombre en inglés y en español y en francés, y son no sé qué punto com, y son matrices muy importantes, dueñas del universo y del mundo, y hay muchos posgrados y muchos euros y muchos dólares, se pierde la humanidad del proceso. Y empezamos a creer que todo el mundo funciona como el proyecto de Microsoft o como el chat GPT, y entonces que las relaciones entre los seres humanos se dan por las leyes de la causa y el efecto, y eso no funciona así. El ser humano funciona no solamente con las reglas de la causa y efecto, sino que median en él otras variables, las emociones, los sentimientos, las necesidades, y somos las personas las que terminamos enfrentándonos en esas relaciones contractuales. Y eso se acentúa en sociedades como la nuestra, en donde nosotros, además de esto, tenemos, además de esas variables, tenemos otras variables respecto de nuestro entendimiento de las reglas de juego, nuestro entendimiento de los términos de la negociación, nuestro entendimiento siquiera del horario, ¿no? Nosotros ponemos, con Carlos, ponernos una hora y nos vemos a las 5 hoy para conversar, hablar, pero todo el mundo sabe que eso empieza a las 5:15 o a las 5:20. Pero si vas a otra cultura, dice, no, eso no empieza a las 5:15, a las 5:20. Eso empieza faltando 5 para las 5. Faltando 5 para las 5 es que vamos a empezar, porque Carlos dijo que eran las 5. Y son formas diferentes de ver el mundo. Em, y si no nos adaptamos a eso, podemos fracasar. Ahorita estaba viendo una aplicación de viajes, por ejemplo. La aplicación de viajes dice, ahora está llegando su conductor, cuando le faltan como 500 metros. Todavía ni siquiera lo veo. Pero es que si no me lo dice así en colombiano, yo no salgo a recibirlo. Si se espera, como era la primera versión de la aplicación, sí, que no dice ahora llega su conductor, sino que decía prácticamente esté listo, le avisamos cuando su conductor llegue, y efectivamente cuando llegaba al punto se perdía mucho tiempo. Las personas que están en el piso 10 tienen que coger el ascensor para bajar al primer piso. Pero si yo les advertí apenas llegaba el conductor, pues los viajes eran fallidos porque las personas no alcanzaban a llegar al vehículo a tiempo. Ahora la aplicación le dice, ya llegó su conductor cuando le faltan más de 500, 800 metros para llegar, y con eso nosotros colombianos entendemos que es hora de salir a recibir. En otra sociedad está programada de manera distinta, porque dice, ya está llegando, ya la persona dice, ya está llegando, es que está aquí en 30 segundos, entonces voy a bajar inmediatamente. Esas, esas particularidades que son inherentes a la humanidad, a nuestra noción de humanidad, no humanidad como grupo, sino a nuestra simple existencia humana, y que van cambiando, hay que tenerlas en cuenta en los procesos de contratación. Entonces, yo puedo tener un proceso de contratación como el que tenemos aquí. Yo compartí la pantalla. Este es Fantástico. un diagrama de situación contractual real, donde tengo un dueño de obra, un contratista. Ese contratista tiene otro contratista, y ese contratista tiene otro contratista, que se llamaría subcontratista aquí desde el punto de vista de los que están arriba, el azul y el rojo, y ese subcontratista tiene un trabajador. ¿Listo? Y pongo aquí este diagrama y les cuento qué hay ahí normalmente. Entonces, normalmente en empresas cumplidas, ahí, ¿qué es lo que hay? Hay contratos de obra escritos. Yo sé que tiene que ser, no es como el Rappi o como el taxista o el señor de mantenimiento que nos contaban ahorita. No, aquí sí están todas las condiciones claras y pactadas. Hay unas cláusulas que sabemos perfectamente cómo funcionan, que tienen una razón de ser, es más, las negociamos entre abogados de las partes, que es una buena práctica sentarse a negociar cada cláusula. Hay disminución presupuestal. ¿Qué significa esto? El dueño de la obra tiene 100 pesitos. Este que segundo acá no tiene 100. Ese segundo acá tendrá 90 pesitos, porque hay 10 que guardarle a los accionistas de mampostería y acabado. Y pinturas y fachadas no tiene 90. ¿Cuánto No, tiene? ya va en Tiene menos. 60. Probablemente va bajando. Al final, por eso digo, entre más niveles tengamos, mayor encaje va a haber aquí entre uno y otro. O sea que lo que se podía hacer con 100 se termina haciendo con 50 pesos aquí abajo, con Juan Segura. Ah, bueno, ¿y eso es posible? Claro, pues es muy posible, porque resulta que mientras el que está acá arriba tiene oficinas en el mejor barrio de Medellín o de Bogotá o en el mundo y en el exterior, y paga en dólares,
Juan Segura funciona en su casa y trabaja con sus familiares y probablemente eliminó y es mucho más liviano que los costos que tienen acá arriba y por eso Juan Segura puede hacer la obra con 50. Y es lo importante que es tener micros y pequeñas empresas. Y aquí está Infortunio, que es el trabajador. ¿Hay dispersión del riesgo? ¿En qué sentido hay dispersión del riesgo? ¿Por qué? Porque si entendemos que todos los que estamos aquí arriba de Infortunio somos responsables de Infortunio, entonces todos estamos llamados a responder y entre más personas estemos para responder, mayor dispersión del riesgo podemos tener entre ellos. Es como esa fórmula temática en donde dividimos los pesos de las diferentes cosas que tenemos en una plataforma dentro del área de la plataforma. La dispersamos ese peso, lo diluimos entre todos y la plataforma soporta a todos los pesos en concreto. Entre más área haya, entre más miembros de la cadena haya, más dispersamos el riesgo. Hay muchos responsables. Aquí hay muchas dificultades de control. El dueño de la obra conoce a Mampostería y Acabados, pero seguramente no conoce a Juan Segura, ni pactó con él nada que tenga que ver con el servicio que le va a prestar. Él lo pactó, fue con Mampostería y Acabados y a partir de ahí hubo un teléfono que puede ser un teléfono roto o no, para que lleguemos a donde Juan Segura. Y si yo como dueño de la obra llego donde Juan Segura y le digo, yo soy el dueño de la obra, quiero que me muestre estos papeles, quiero que me diga cómo está cumpliendo, esta persona me va a decir, ¿y usted quién es? ¿Y yo por qué le tengo que hacer caso a usted? Sí, yo hice negocio fue con pinturas y fachadas. Y lo voy a decir con un buen sentido. Incluso me va a sacar normas que dicen, esa información es mía, es sensible, yo soy su titular. Y eso que me está pidiendo el examen médico de infortunio, es de infortunio, es sensible, y yo no se lo puedo mostrar, porque yo hice negocio fue con pinturas y fachadas. Hay dificultades de control. Hay aseguradoras, puede haber aseguradora aquí en cada relación. Puedo yo encontrar aseguradoras que me van a ayudar Generalmente. a enfrentarme al riesgo. Claro, porque son empresas cumplidas, ¿no es cierto? Hay contratos de trabajo disímiles, esto lo tengo de presente porque a veces uno se imagina que el contrato de trabajo que puede firmar esta empresa con un obrero, el dueño de obra, es igual al que firma Juan Segura con Infortunio, pero resulta que no. El contrato que firma el dueño de la obra con su trabajador es un contrato que hizo un abogado, que se sentó, que le dedicó unas horas a pensar en las particularidades de ese contrato y Juan Segura probablemente se ahorró ese costo y compró una minuta Minerva. Las Mm. dos reflejan un contrato de trabajo y probablemente estén bien hechas, pero una de pronto sea más favorable que otra para su posición contractual. ¿Listo? Y por supuesto, remuneraciones distintas, ¿no? Lo que puede pagar Juan Segura no es lo mismo que se paga acá arriba a esa mano de obra. Y hay una reclamación solidaria que puede realizar Infortunio por todos sus derechos laborales y por todos sus derechos prestacionales derivados del accidente de trabajo o incluso de la seguridad social a estas empresas que cerramos aquí en el cuadrito verde, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. ¿qué significa esa reclamación solidaria? Aquí tenemos que utilizar un recurso un poquito sencillo y simple, pero que es muy didáctico. Solidaria aquí es de sólido. Estos cuatro bloques que son independientes, cuando los encierran en el cuadrito verde por la reclamación solidaria, se vuelven un sólido, Uno solo. uno solo, uno solo. Y entonces Infortunio le va a reclamar a uno solo todos sus derechos y responderemos como uno solo. Ahora, ¿usted cómo responde siendo uno solo si tiene varias billeteras? Pues fácil, en la billetera donde tenga la plata le sacan la plata y listo. Así funcionan los juzgados. Eso es la práctica en la realidad. Pues vamos a responder uno solo por la reclamación solidaria que va a presentar Infortunio si sobrevive, que ya sabemos que no, porque con ese nombre no supera estos No. 5 minutos, pero sí, o su familia. ¿Listo? Y esta es la Fra- situación contractual. Francisco. Sí, doctor Martín. En el caso de Juan Segura, que se sube al techo y lo mata un rayo, el dueño de la obra puede decir que no lo pago porque es inoponible y irresistible, solo tengo seguridad social y no seguro de vida. ¿Qué puede responder a eso? Podemos responder de la siguiente manera. Bueno, antes de que se subiera al techo y se expusiera al riesgo seráunico, que es el riesgo de caída de un rayo,
usted se fijó en las condiciones ambientales de tormenta eléctrica, tiene un pararrayos, o lo expuso deliberadamente a ese riesgo que denominamos los abogados excepcional en la jurisprudencia. Los riesgos del trabajo los dividimos en tres en la jurisprudencia. Riesgos típicos, que son los de la profesión que están en el libro que usted busca en la enciclopedia de la OIT de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un libro real, es una obra real. Y usted dice obrero de construcción, y ahí le aparecen los riesgos, lo que se pone en el obrero de construcción. Son los riesgos típicos. Hay unos riesgos específicos, que son los específicos de la empresa donde usted trabaje, de su empleador. No todos hacemos las cosas igual, ¿sí? Esos serían específicos. Y los riesgos excepcionales, que son normalmente los riesgos de orden público, los riesgos del rayo, la naturaleza, los actos de Dios, si lo quiere ver de esa manera, terremotos, inundaciones y demás. No hay casco que me defienda de un derrumbe. No hay medida de ingeniería de seguridad y salud en el trabajo que tenga la vocación de evitarme lesiones en un derrumbe. Pero sí hay recomendaciones de seguridad. Pero si hay un aparatico que suena 30 segundos antes de que venga el derrumbe para que usted busque algún tipo de protección. Pero si hay una alarma sonora que dice que el río superó tal, tal Nivel del altura y cauce. viene una creciente, el cauce, correcto. Pero sí tenemos unas medidas de seguridad para el orden público. Entonces yo sí le puedo decir a usted, en la ciudad tenemos estas mapas y estas zonas de calor, de tal manera que usted se le aconseja que no vaya allá y utilice estas vías que son las vías principales, en fin, hay recomendaciones de seguridad que tienen la finalidad de advertirme sobre el riesgo para que yo tome decisiones informadas y no esté indefenso frente a ese riesgo. Cuando el empleador expone al trabajador a esos riesgos y el riesgo es excepcional, no está llamado a responder, como decía ahorita Francisco. Pues yo no tengo, así tenga el pararrayo, le puede caer el rayo a Juan Segura, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que ha dicho la Corte es, cuando usted lo expone deliberadamente, es decir, sin informarle, sin darle siquiera en la medida del pararrayos, usted sí responde civilmente. Pero cuando usted lo expone al riesgo, no deliberadamente, sino informándoselo y dándosele estos mecanismos precarios que son de mitigación, usted no responde. Esas sentencias las hemos encontrado mayormente en el sector de vigilancia privada al que Carlos le tiene un cariño especial. Porque allí hay accidentes de trabajo con, por ejemplo, delincuentes. Y si el mismo ejército a veces no puede soportar la acción delincuencial, ¿cómo se esperaría que un empleador privado la soporte? Es la pregunta que haría uno como defendiendo al empleador privado, ¿no es cierto? Y la Pues ahí Corte la ha entraría, respondido, doctor, ¿sí? la culpa exclusiva de la víctima, ¿o qué? Si fue lo que le entendí, de pronto. No, no necesariamente, no necesariamente. Ahí entraría son las medidas de protección idóneas, suficientes, razonables que podemos tener contra ese actuar. Por ejemplo, usted le tocó ser la compañía de vigilancia privada que cuida, este es un caso real, que cuida la entrega de la mesada del banco agrario, que es el banco del país, ¿no? En las zonas muy alejadas. Y estamos en una zona de conflicto armado, una zona roja. Aquí hay paramilitares, hay guerrilla, hay delincuencia común organizada, y usted es la empresa de vigilancia que cuida la entrega de esa remesa, de ese montón de plata que le llega al banco agrario. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Efectivamente estaba en el procedimiento de entrega, llegó en helicóptero la remesa, había un coordinador de la empresa de vigilancia muy pendiente del tema, aterrizó el helicóptero y apenas aterrizó el helicóptero sufrieron el ataque de un grupo fuertemente armado, organizado, que tenía la intención de robarse la remesa. Lo que efectivamente obtuvo, se robó la remesa y le causó la muerte al coordinador de seguridad de la empresa de vigilancia privada que estaba al cuidado de ese evento. Los familiares llegaron a demandar la responsabilidad civil del empleador, que es la empresa de vigilancia privada. ¿Qué hizo la Corte allí? Aprovechó el caso para explicar cómo funciona la clasificación de los riesgos. Y dijo, mire, este es un riesgo excepcional en Colombia, porque aquí no fue el actuar normal de un peligro,
de orden público, que tenemos unos ladrones que se quieren robar una plata, sino que tenemos una acción de un grupo armado, entrenado como un ejército, ¿cierto? Que llega con un objetivo militar y que viene a conseguirlo como efectivamente lo consiguió. ¿Qué es lo que debemos analizar? ¿Qué hizo la empresa de vigilancia para enfrentarse a ese riesgo? Que, por cierto, conoce, se lo informó a sus empleados. ¿Qué medidas adoptó? Entonces, nada, claro, mire, tenemos unos protocolos que nos llevan a reunirnos con el comandante del ejército, el comandante de la policía de la zona. Tenemos estos medidas de seguridad que son a veces de lo simples muy efectivas, ¿cierto? Tenemos información de inteligencia que vamos tomando acerca del tema. Tenemos la fecha de entrega confidencial para que no se produzcan ese tipo de filtraciones. Cuando se va a producir la entrega, hay varios círculos de seguridad. No solamente está la empresa de vigilancia inerme allí con sus armas recibiendo la entrega, sino que hay otro círculo de seguridad donde está la policía, hay otro círculo de seguridad donde está el ejército, hay un helicóptero de la Fuerza Aérea alrededor. Y a pesar de todo eso, este grupo armado fue tan contundente de delincuentes que logró su objetivo y mató al trabajador. No había manera de Entonces, resistirlo, ni siquiera el ejército pudo. ¿Qué es lo que dice ahí el juez, el magistrado? No tiene responsabilidad la empresa de vigilancia. Ahora bien, si la empresa de vigilancia, a pesar de conocer que todas esas medidas no tienen vocación de éxito, sino que nada más son mitigaciones, no las implementa por esa razón, entonces simplemente va a recibir el dinero con un operativo de seguridad insuficiente, no acorde con la costumbre en po- ese tipo de temas, por eso, hubiese doctor. sido responsable de la indemnización. Hable, eso es. Entonces, las viudas no les cabe la demanda de los abogados por gastos de moral subjetivado ni otros gastos, porque son inoponibles y No, irresistibles. Si ellos conocían de son antemano inoponibles, la matriz de riesgos, pero que decía, además se puede de, presentar. exacto, y además de ser inoponibles e irresistibles, se adoptaron medidas para prevenir en algo la ocurrencia del evento, para ese riesgo excepcional, sobre el cual generalmente no hay responsabilidad. ¿Cuándo sí hay responsabilidad? Cuando se expone a la persona deliberadamente al riesgo. Por ejemplo, estamos escoltando, este es otro caso real, esto está escoltando unos dineros y unos títulos valores, un carro blindado suministrado por la empresa de seguridad. Esa empresa de seguridad no tuvo contacto previo con las autoridades para informar el desplazamiento. No tenía círculos de seguridad. Simplemente había 3 motos con fuertemente armadas, sí. Había un carro blindado, pero no había ningún tipo de aviso a las autoridades. No se tomó en consideración cualquier información de inteligencia porque no se le solicitó a las fuerzas del Estado. Llegaron unos delincuentes comunes y le ocasionaron la muerte al trabajador. Inicialmente se discutió que algunos de los miembros, algunos de los guardas no tenían un chaleco de antibalas. Antibalas. Otros decían que los radios no eran suficientes porque solamente habían 2 motos con radio y una tercera sin radio y que ese era la verdadera falla. Los jueces dijeron no, con chaleco antibalas o sin chaleco antibalas, Lo pues lo matan. único que cambia es dónde va a recibir la bala usted, si la Exacto, recibe sí. en el torso o en la cabeza. Eso no es un medio de protección idóneo finalmente. Lo que Entonces, aquí se le pecaron por reprochó, ingenuos, doctor. eso, lo que se le reprochó a la empresa es que expuso deliberadamente el riesgo a estos trabajadores, es decir, no les dio ninguna medida razonable de mitigación de ese riesgo De control, y los medidas de control condenó, ineficaces. los condenó a pesar de que ni siquiera el ejército puede a veces repeler el ataque de un grupo de delincuentes bien organizados, ¿cierto? Lo O que sea se que lo reprocha mismo, es la exposición deliberada al riesgo del trabajador, inerme, la o- inacción del empleador, ponerlos como Va, carne de cañón, por ponerlo en términos simples. Martín, cambiamos el escenario. Recuerdo cuando Coltejer, una empresa muy querida de Colombia, compañía colombiana de tejidos, Coltejer, una empresa textilera que duró más o menos 100 años operando, eh, fueron a comprar los mexicanos, tuvieron un problema serio en el tema de la liquidación
de la empresa antigua para hacer la sustitución patronal, porque los coteros son, en lenguaje colombiano, para las personas que nos ven del extranjero, son los braceros, las personas que cargan eh, Pacas de desconsolidan la algodón. carga, desconsolidan la carga de los camiones. Y en la planta donde llegaban las pacas de algodón para volverlas luego hilo, en la hilandería, habían unos coteros que se hacían siempre afuera, esperando que llegaran los camiones con las pacas de algodón. Cada vez que llegaba un camión, estas personas que estaban afuera, esperando que llegara el camión, entraban a la fábrica hasta el patio de camiones y al centro de recepción de materia prima y ayudaban a bajar las pacas de algodón. Y eso lo hicieron durante 35 años. De hecho, hubo papás, perdón, abuelos, hijos y nietos que heredaron el oficio. Pues resulta que cuando se dijo que se iba a hacer la liquidación, pues ellos se constituyeron en sindicato, hicieron una acción colectiva frente al tema, porque ellos dijeron es que nosotros durante más de 35 años hemos hecho la misma labor. Entonces, a nosotros nos tiene que reconocer como empleados. O sea, ya está, es el otro extremo de la situación que planteabas ahorita. Y es como dentro de esa responsabilidad solidaria, que no solamente para los temas de responsabilidad de la manifestación de un riesgo, sino de este tema de cómo se maneja eso. Bueno, Carlos, precisamente ahí ese asunto al que tú haces referencia tiene ya una distancia en tiempo bastante grande. Eso fue hace ya un rato. Eso hace muchos años. Nosotros el año pasado nos enfrentamos a una demanda de 400 coteros para una gran empresa manufacturera de Cali, una gran empresa manufacturera de Cali que tenía la misma situación, ¿no? Em, Esa demanda, pues esa demanda fue conciliada en su momento por los riesgos que te voy a comentar. Efectivamente, el tema de coteros, no solamente en las empresas de industria de manufactura, sino también en las sociedades portuarias y en otros escenarios productivos complejos, es un tema que tradicionalmente ha sido de difícil resolución de parte nuestra, porque tenemos un lastre, una tradición allí cultural que debemos desaprender y que debemos empezar a cambiar. Sobre ese tema, lo que te puedo decir es, los coteros tienen la razón. Ellos son unas personas que terminan siendo empleados del mayor contratante. Si ponemos el cuadrito que yo les mostraba, terminan siendo empleados, se saltan todos esos intermediarios que aparecen allí y terminan siendo empleados del beneficiario de su trabajo, que es finalmente quien recibe la carga ya eh, lista, desembarcada de esos vehículos. A pesar de que para su contratación se utilice de herramienta a las empresas de transporte que traen la mercancía. Ese riesgo se refuerza por las prácticas que tenemos en la industria. Por ejemplo, en el caso que te comento reciente, esa empresa llegó hasta regular para evitar conflictos sociales entre los coteros las tarifas que pudieran cobrar ellos por el descargue de los materiales. Entonces, ni siquiera ellos ponían su propia tarifa, sino que la empresa grande decía a la empresa de transporte, no le vaya a pagar más de X pesos por el descargue a estas personas porque se me arma un problema social aquí. ¿Listo? En algún momento, para darles un poco de dignidad, les entregó uniformes. Pero todas esas decisiones, vuelvo y digo, es que se nos olvida que somos seres humanos. Ahí me dio esa humanidad, ahí me dio eso de ver una persona que está aguantando sol en Cali, ¿cierto? Esperando que llegue un vehículo y que está en las afueras de tu empresa y me dio esa humanidad, ya sea para bien o para mal. De pronto no por las razones que uno se imagina, ¿no? Pero si te llega tu inversionista mayor, que es un francés, y llega y te pregunta, ¿y quiénes son esas personas que están allá afuera? ¿Y por qué están trabajando en esas condiciones? Ah, no, es que esos son los que descargan
Bueno, no, pongámosle unos uniformes para que no nos hagan tantas preguntas, ¿no? A veces ni siquiera es por el tema de que vemos la mejor humanidad posible, a veces es por los antivalores que también juegan en esa humanidad, que tomamos Claro. decisiones, ¿no? Entonces les dieron eh, 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 uniformes. Algún otro momento, en alguna otra etapa, porque estas son relaciones de años, efectivamente le dijeron, no, mire, usted no va a andar con el uniforme mío por ahí, pintando casas o haciendo cosas el fin de semana. Vamos a darle unos casilleros para que usted lo guarde. Usted viene con su ropa particular, se cambia, se pone el overol, trabaja de cotero, luego se cambia y se vuelve a poner su ropa para que no ande mi marca por ahí o mi overol por ahí siendo utilizado en otras actividades. Entonces les dieron lockers, les dieron baños. Después llegó otra persona, yo diría ese, llegó el recién egresado, porque eso yo digo, esto debió ser un recién egresado de la universidad que llegó y dijo, oiga, esto es gravísimo porque aquí hay un riesgo legal, vamos a quitarle todo eso. Y lo volvió a sacar a la calle a aguantar sol. ¿Se imagina? Peor el riesgo, porque lo hace exacerbar. Eso generó la demanda en últimas, que les quitaran todos esos beneficios. Entonces, como allá hay razón, te voy a contar las iniciativas que he visto a lo largo del tiempo. Entonces, esta última que terminó en demanda en conciliaciones de más o menos unos montos bien importantes. Son dos Claro. cifras de millones. Son unos montos Sí, bien sí. importantes por persona, ¿no? Unas cifras Por bien persona, interesantes además. Sí, sí, por claro. persona para que se mantuviera confidencial el tema y no hacer jurisprudencia que después le sirva a los demás para demandar. Te voy a contar esta experiencia de una sociedad portuaria. La sociedad portuaria llegó y encontró a los coteros que funcionaban en el puerto. Entonces dijo, estas personas están en condiciones indignas, no tienen seguridad social. Nosotros tenemos en Colombia la ley 100 del 93, tenemos derecho a que las personas trabajen con dignidad, tenemos que exigir ese derecho. Entonces, de ahora en adelante, el puerto que estaba abierto, es un área abierta, lo vamos a delimitar, le vamos a poner unas rejas, ¿sí? Ujú. Para que no cualquiera pueda entrar. Y si un cotero quiere entrar, que muestre su seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales para dejarlo entrar a que ejerza sus funciones dentro del puerto como cotero y cobre y se beneficie de utilizar el puerto como lo hacen todos los demás. Todas las demás empresas que vienen a cargar y descargar al puerto, incluyendo los barcos que llegan y todos los demás. Y con eso vamos a formalizar esta gente. ¿Listo? Eso generó una sentencia de tutela de la Corte Constitucional muy interesante. Estas personas empezaron a decir que esa nueva exigencia del manual, que además era un manual de contratistas de la sociedad portuaria, era inconstitucional porque vulneraba su derecho al trabajo. Ah, La sociedad portuaria dijo, no hay vulneración al derecho al trabajo porque el derecho al trabajo no es un trabajo de cualquier forma, sino que debe ser un trabajo decente, formal. ¿Listo? ujú. Entonces, si usted pretende hacer trabajo informal en el puerto, yo le tengo que contar que aquí somos formales y respetamos el derecho al trabajo decente, formal. No el trabajo basura, no un trabajo donde usted esté en condiciones indignas. Esa fue las dos posiciones jurídicas. ¿Cómo resolvió la Corte? La Corte dijo, un momento, eso que dice la sociedad portuaria es cierto, pero aquí, con estos coteros, tenemos unas relaciones sociales de generaciones, como tú hacías énfasis cuando pusiste el ejemplo. Es que no son unos muchachos que se levantaron ayer a cargar No, cosas allá, no. Eso es heredado, son 100 puestos y cupos años. heredados. Sí, señor. Entonces están el abuelo, el padre, el abuelo, el bisabuelo, y por generaciones la familia se ha sostenido de cargar y descargar en el puerto. ¿Sí? Y la corte le dijo a la sociedad portuaria, usted, por ser el administrador del puerto, ahora tiene una obligación de solidaridad, ya no de sólido, sino de solidaridad en la excepción de que el fuerte ayuda al débil. Usted es el fuerte y usted sí es cierto que le va a dar un trabajo formal, le puede llevar a formalizar, pero no los puede abandonar. Usted tendrá que intentar campañas para formalizar a esos coteros.
Entonces, si usted cree que ellos se pueden asociar en cooperativas de trabajo asociado, pues tiene que llevarles la asesoría y el acompañamiento para que armen una cooperativa de trabajo asociado y entiendan cuáles son el cumplimiento de las obligaciones y de su mano, de la mano del puerto, vayan de la informalidad a la formalidad. Pero usted no les va a cerrar la puerta y los va a abandonar a su suerte, sino que les toca a usted como fuerte acompañar a esas personas en su tránsito de la informalidad a la formalidad, como usted bien lo ha dicho. Pero no puede ser una responsabilidad solo de ellos, porque usted les está vulnerando el acceso al trabajo que han tenido por generaciones. No solamente son estos, porque eran 25 goteros, sino que son todas sus familias y todos sus ascendientes y descendientes, porque ya el abuelo que no está trabajando, que está vivo, depende del trabajo del nieto, que está ya cargando y descargando. Esa sentencia es muy interesante para que se tengan en cuenta en estas decisiones de contratistas de empresas muy cumplidas. Fíjese, el puerto es muy cumplido. Claro. Dice aquí no va a entrar nadie sin seguridad social y eso está bien. Y la Corte dice no, pues eso está muy bien. Pero esa decisión no puede ser desprovista de la humanidad, de la tradición, de la condición humana, de esto que está pasando aquí, que es un fenómeno especial, sui generis, que se está presentando no solamente en este puerto, sino en muchos, dice la Corte, y en muchos otros escenarios. Pero aprovechamos este caso para decirle a esa empresa formal que no puede abandonar a estos contratistas a su suerte, aduciendo unas condiciones meramente formales, sino que los tienen que acompañar en su dimensión humana, que pasen de la informalidad a la formalidad. ¿Listo? Esta sentencia para mí es fundamental, es una de las sentencias que yo cuento cuando hablamos de RUC, por ejemplo, porque el RUC le exige a los contratistas una formalidad y una excelencia y unos requisitos. Bueno, pero usted como contratante, ¿qué está haciendo para que sus contratistas tradicionales logren cumplir con esas exigencias de trabajo formal que todos debemos buscar y que no, no son equivocados esas aspiraciones? Pero hay que acompañar a estos micro, pequeñas empresas, a estas personas finalmente, a que alcancen esos estándares que ustedes están poniendo. ¿Sí? Rafael Antonio Padilla, Rafa, qué gusto tenerte aquí. Rafa es uno de los pioneros de la regulación en Colombia sobre la aeronavegación de drones. Rafa es un inquieto de la tecnología y es una persona que durante muchísimos años, y lo que hace que aparecieron los drones en la existencia de la tecnología, él fue pionero de esa regulación. Hace parte pues de nuestro público inventorio y escribe: buenas tardes, señores. Siguiendo el caso de los coteros y el cuadro verde, la subcontratación es totalmente inútil y el principal es el único que debería contratar. O sea, hay en ese caso extremo, Martín, Sí. que ese ya es el caso extremo, pero en la mitad hay unos que uno dice, bueno, lo puedo hacer, no lo hago, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son esas razones? Aquí la razón tiene que ver con el beneficio. Em, por ejemplo, en este caso real, en el cuadro verde, yo les hacía énfasis el cuadro verde, en el dueño de la obra es el que terminó arreglando, indemnizando a cada uno de los coteros que demandaron. Las sociedades que estaban en la mitad, que eran las empresas de transporte de mercancías, estaban siendo instrumentalizadas por la empresa grande para Ajá. conseguir el beneficio que le ofrecían los coteros. Entonces no podían esas empresas asumir la responsabilidad de indemnizar a cada uno de los coteros. Esa era de la empresa grande. A tal punto, porque estas son las costumbres, esto sí que se repite, esto sí que uno se lo lleva de un lado a otro, de una fábrica a la otra. Em, Cuando una empresa de transporte presentaba oferta y por alguna razón ponía el servicio de descargue en la oferta comercial, el dueño de la obra le decía, no, eso quítemelo. ¿Por qué? No, porque cuando usted aquí llegue, usted va a poder descargar sin necesidad de cobrarme a mí. ¿Sí? Un servicio de descargue, porque aquí hay unos coteros y es que usted no sabe cómo funciona el país. Ah, qué pena. No, entonces no le pongo descargue, porque ya entiendo que yo llego allá y voy a tener un gasto de caja, ¿sí? Que va a ser de más o menos X pesos para que carguen tantos contenedores. Y yo lo voy a tener en cuenta
pero no se lo voy a poner en la factura, porque si lo pongo en la factura usted no me lo paga, ¿cierto? ¿Qué le voy a poner? Transporte. Entonces, si el transporte vale 1.000 pesos, porque eso vale la gasolina, las llantas, el camión, el conductor y su tripulación, le voy a poner 1.100, 1.050 pesitos o 1.010 pesitos, porque esos 10 pesitos son para pagar la caja ya cuando lleguemos ante los coteros que usted tiene en la puerta, ¿cierto? Sí, efectivamente así funcionaba. Entonces, la propia práctica comercial del dueño de la obra nos daba a entender que simplemente éramos unos instrumentalizadores, unos instrumentos de la política para obtener el beneficio de esas comunidades que están alrededor de la fábrica y que se han beneficiado históricamente del funcionamiento de la fábrica, pero a través de un trabajo que no es decente, que no es formal. Entonces, ese dueño de la fábrica, ese dueño de la obra, tiene la misión de formalizarlos, pero no de cualquier manera, es lo que le dice la Corte en esa sentencia en el caso de los puertos, sino que los debe formalizar acompañándolos, llevándolos de la mano de la informalidad hasta la formalidad. Esa sentencia se las dejo por allí para sus lecturas y si usted algún día está aburrido y no puede dormir, busque la sentencia T471 de 2008, T471 de 2008, que es la sentencia que se refiere a este tema de cooperativas de trabajo asociado de coteros y sociedades portuarias, con la que usted va a encontrar de mano del magistrado Córdoba Triviño una buena descripción de este fenómeno social y de lo que significa del alcance que tiene la solidaridad en nuestra Constitución, que es muy interesante también ese principio de solidaridad, cómo tiene aplicaciones concretas. Esta es una de ellas, por ejemplo. Esta indudablemente es una de ellas. No la solidaridad como sólido, sino la solidaridad a la excepción de que el fuerte le colabora al débil, que es uno de los deberes ciudadanos que están en la Constitución. Es T478 del 2008. T471 de 2008. 71. 71 de 2008. Aquí lo estoy poniendo en el chat para que los quede registrado. Martín, estas conversaciones son, mira que esto termina siendo muy fluido, pero el tiempo también se nos va acabando. Y no nos quedan sino 7 minuticos y aquí somos súper religiosos con la fecha, la hora de entrada y la hora de salida. Pero yo tomé nota de muchas cosas que dijiste en el transcurso de nuestra conversación. Hablaste de la cadena de valor, de que a veces los objetivos de esa cadena de valor son comunes, accidentales, ocasionales o permanentes, que hay contratos precarios y contratos nominados, que hay unos que no tienen el clausulado completo y que simplemente se dan por el simplemente acuerdo de las partes y que inicia una relación, pero que no hay un clausulado consciente al menos por una de las partes, porque a lo mejor la parte prestadora sí es consciente del clausulado. Lo que le pasa, por ejemplo, al contrato de transporte, las aerolíneas, ellos sí saben qué tienen y qué no pueden hacer, pero juegan con uno en la ignorancia y lo mangonean de cualquier manera. Los contratos nominados que están sujetos a lo establecido en los códigos, hablamos sobre las apps y sobre esa complejidad de tipos de contratación, que ese enjambre de contratos que aparecen en el uso de las apps. Hablamos sobre daños directos o indirectos, de que no se responde por los indirectos, salvo que se especifiquen en claro. Estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado. Hablaste sobre la clasificación de los riesgos de la OIT en típicos, específicos y excepcionales. Y aquí me quiero concentrar para la despedida, en las medidas de seguridad deben ser idóneas, razonables y suficientes. Y me quiero concentrar aquí porque nosotros que trabajamos con y para el Consejo Colombiano de Seguridad y para todas las empresas asociadas al Consejo y afiliadas al Consejo y con todas las ARLs que también son clientes nuestros, tú dijiste una palabra maravillosa que me gustó mucho, que dijiste que todas las medidas de seguridad deben tener vocación de éxito. Y cuando yo propongo una medida de seguridad, eso no es ponerla porque si hay una puerta, entonces yo pongo un vigilante, y si ya hay una reja, entonces es una ventana, yo pongo una reja.
Y si hay un derrumbe, entonces yo le pongo un casco. Sí. A ese tenor, Martín, ¿qué, qué, qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde la vocación de riesgo? No digo desde el derecho, porque yo creo que ya este resumen lo digo todo. Pero ¿qué pudiéramos hacer nosotros los que somos, nos dicen expertos? Cada vez que dicen eso a mí me da escozor. Expertos en riesgos para acompañar a nuestros clientes a no meter la pata en ese diseño de medidas de seguridad, que finalmente, cuando fallan, terminan en una demanda legal. ¿Qué yo podría recomendar para eso? Digamos que eso sería un gran resumen. Claro, ¿qué podemos recomendar? Mira, vamos a recordar lo que hacemos normalmente en ese tipo de servicios, en ese tipo de acompañamiento. Nosotros siempre adoptamos medidas típicas de prevención. Es decir, cuando nos enfrentamos a un riesgo, lo cierto es que rara vez somos los primeros que nos enfrentamos a ese riesgo. Rara vez somos los primeros. Tendríamos que estar hablando de proyectos supremamente especiales y contados con la mano, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de este señor que se va a la luna en un cohete y que tiene su primer vuelo exitoso. Ese es un proyecto, pero ni siquiera ese, porque ya la NASA se ha enfrentado a los riesgos que él se enfrentó. Tendría que ser proyectos como una colonia en Marte, una cosa que verdaderamente muy poquitos hayan enfrentado para no encontrar en la literatura unas medidas de mitigación típicas. Entonces, lo primero es adoptar esas medidas de mitigación típicas como no negociables. Eso es lo que hay que hacer. Si usted va a construir un puente, hay un riesgo de que se caiga y lo que usted tiene que hacer para que no es esto. ¿Y eso dónde está? Hay unos libros de ingeniería que ya le dicen a usted lo que tiene que hacer y esas no son negociables. Y a partir de ahí sí empieza la creatividad con los modelos específicos de su negocio y allí ya empieza usted a tener un control sobre el riesgo que es un poco diferente porque incluso lo puede eliminar totalmente, sustituir simplemente con cambiar la manera como usted hace las cosas. Termina trabajando ahí, el trabajo es mucho más de compromiso con el factor humano que le está ayudando a usted a conseguir sus objetivos comunes, poner a la persona como un fin en sí misma y no como un medio. Entonces ahí ya usted entiende que ese trabajador no es simplemente el factor de producción X, sino que es una persona que se merece que usted la cuide y la proteja en su particularidad y según la manera como usted diseña su negocio. Entonces, desde el mismo diseño de su operación, está pensando en que la persona esté bien y eso le ayuda a mitigar esos riesgos específicos. Y los excepcionales, que son los de naturaleza, los de orden público, el terrorismo, todos estos que se presentan, que son tanto andrógenos como naturales, pues este tipo de riesgos excepcionales, aquí la situación es que usted adopte medidas que tengan una vocación de disminuir la probabilidad de ocurrencia en la medida en que eso sea posible. Y que sean razonables, ¿no? Que sean razonables. Nadie se le va a ocurrir que si en la universidad por allá de la Luna se está inventando una manera de evitar terremotos, usted coja y financie la investigación y se lo traiga para acá, para Colombia, para que el terremoto no le haga nada a sus empleados. No, lo que esperamos es que usted vaya a la Cruz Roja y pregunte, ¿y si hay terremoto, qué hacemos? Y allá le dicen que, y esa vocación es la vocación no de mitigar, de hacer desaparecer o de evitar que se ocurra el evento siniestro, sino de disminuir un poco su probabilidad en materia de las lesiones que le puede ocurrir a la persona. Esas serían las recomendaciones que hacemos para esos escenarios. Todo eso parte de una buena clasificación de los riesgos, porque si usted llega a poner un riesgo típico como específico, pierde tiempo, pierde plata, porque la solución se va a inventar una solución que ya está inventada y probablemente la que usted se invente no sea tan completa como la que ya el colectivo de académicos ya tuvo claro. ¿Sí? Si usted clasifica un riesgo excepcional como riesgo específico, probablemente termine haciendo más cosas que las que tiene que hacer. Les voy a poner un ejemplo. En los tiempos del COVID que vivimos, había empresas
haciendo exámenes de ingreso, diciendo que era obligatorio. Había empresas diciéndole a los contratistas que era obligatorio hacer exámenes de ingreso que contemplaran el COVID-19. ¿Eso era razonable o no en un momento de pandemia? ¿O era más razonable asumir que el COVID como pandemia que le daba a todo el mundo y había que tomar en unas medidas de distanciamiento al interior de las organizaciones? Pero no, vamos a gastarnos la plata en saber quién tiene COVID y quién no. ¿No será que eso lo podemos saber simplemente viendo las estadísticas que sacaba el gobierno? Mire, el 95% tiene COVID. Si tiene 100 candidatos aquí, 95 tiene. No se haga esa pregunta, no se gaste plata ahí. Si usted clasificaba esos riesgos, porque ellos lo que hacían ahí era cometer el error, ese riesgo que es excepcional, lo ponían como específico, ¿cierto? Y eso los llevaba a tomar esa decisión. Si es excepcional, ¿qué tengo que hacer? Adoptar las medidas razonables. Entonces, así como le pregunto a la Cruz Roja sobre terremotos, le pregunto al Ministerio de Salud para prevenir el COVID, ¿qué hago? Distanciamiento, lavado de manos, tapabocas. Eso es lo que hago yo en la empresa. Y si alguien se enferma de COVID, abogado, pues yo no tengo responsabilidad porque el COVID es un riesgo excepcional. Está bien clasificado así, no voy a tener ningún problema y tomamos decisiones adecuadas. Entonces, identificar los riesgos, clasificarlos bien y tomar las medidas que correspondan. Los riesgos típicos no son negociables las medidas de control. Nadie me va a aceptar que yo negocie una medida de control típica. Los específicos tengo que evaluarlos de acuerdo con mi condición, teniendo la persona como fin. Y los excepcionales, yo le pregunto a las autoridades qué es lo que se hace aquí normalmente, no esperando que no dé el COVID, no esperando que no venga el terremoto, sino adoptando las medidas de seguridad que convenimos razonables para mitigar la probabilidad de materialización de ese riesgo, así sea en un 1%. Pero es que eso es lo que se puede hacer. Si usted no mitiga ese 1%, le cobramos la cuenta completa, le cobramos el 100%. Ese es lo que es. Así es, una de las preguntas más frecuentes que les surgen a uno los focus de riesgos es cómo lograr que la alta dirección de las empresas comprendan la necesidad de incluir la gestión de riesgo en sus análisis estratégicos. Y aunque yo generalmente las respuestas, yo siempre les digo, venga, antepongan el interés de desarrollar mayor productividad y eficiencia en los recursos a mejorar, tener una mayor preocupación por alinear esas tendencias de la productividad a mejorar el pensamiento basado en riesgos, que el ejercicio de mentorio ha sido ese, siempre. Es que el pensamiento basado en riesgos cobre importancia y sea relevante, más relevante que el método de gestión de riesgos. Piense primero y luego aplique el método, pero no dele más prioridad al método que al pensamiento, porque finalmente una empresa es un ecosistema, tú lo dijiste al principio, es una cadena de valor que está compuesta por una sinergia de grupos de interés. Entonces, el contratista, el subcontratista, el contratista, del contratista, del subcontratista. Finalmente es un grupo de interés. No son los contratistas, sino, venga, perfile cuáles son sus contratistas y cuáles son sus subcontratistas para poder entender que usted tiene un ecosistema de grupos de interés que está compuesto es por seres humanos, que primero son individuos que están determinados por unas premisas y unos propósitos personales. Alinear ese pensamiento es la base de entender y entendernos para saber que somos frágiles, somos un ecosistema frágil y que somos vulnerables. En esa vulnerabilidad es que nace el riesgo, no en la matriz de riesgos. No en la matriz de aspectos, impactos ambientales, ni en la matriz de calor, ni en el mapa de calor, sino en comprender esos riesgos. Y por eso nuestro objetivo en Mentorio ha sido siempre ser muy ecléctico en todos los temas y por eso te invitamos, Martín, porque tú tienes una claridad meridiana, además una experiencia enorme en este tema de riesgos laborales. Pero mira que nos lo llevaste a un universo distinto de no solo el vínculo laboral.
pero hablamos del vínculo laboral y cómo eso impacta otros escenarios de la productividad que no son lo meramente laboral. Y creo que ese es el aporte que hacemos en este espacio y creo que todos, hablo en nombre de todos los que están aquí conectados, te damos las gracias por haber venido, por habernos iluminado con esto. Y bueno, dale tu cierre a tu intervención y nos vamos porque ya llevamos 6 minutos de más. 6 minutos de no, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Efectivamente, no, pues aquí al cierre, una invitación a ver esos riesgos asociados a las personas, asociados a sus vulnerabilidades, a sus intereses personales. Todo lo que hacemos lo hacemos para mejorar todos, eh, no instrumentalizarnos como seres humanos. Ahí nace siempre un riesgo muy grande, esa falta de considerar la variable humana nos lleva a tomar decisiones muy equivocadas, siempre nos lleva por un camino equivocado, porque somos los seres humanos los que terminamos haciendo este trabajo, por lo menos mientras se cumple eso que nos han profetizado algún día, vendrá el robot de Tesla, del señor Elon Musk, a intervenir en la cadena de valor, pero mientras eso ocurre, definitivamente que nuestras decisiones van a estar mejor, más acertadas, si tenemos en cuenta esa humanidad en el proceso. Listo, Martín, muchísimas gracias. Bueno, y a todos los que persistieron y todavía están conectados, a Claudia, a Diego Guzmán, a Paco, a Hugo Hernán, a Juan Fernando López, a Caterine, a Manuel Gamarra, a Orlando del Metro de Medellín, un abrazo fuerte, a nuestro colega Oscar Vega, que está conectado, a Sebastián Acevedo, a Rafael Padilla, a todos los que estuvieron conectados y los que van a ver en diferido. Recuerden, Martín Sánchez lo encuentran en LinkedIn por Sánchez Esquivel y también por Martín Sánchez como profesional. Y nos vemos ya en el 2025. En el 2025 vamos a arrancar con muchos temas. Ayer tuve un contacto buenísimo con dos expertos en riesgos de salud mental y también los vamos a invitar, pero vamos a arrancar con iniciar el 2025 con Juan Fernando López y vamos a hablar sobre riesgos y marketing, cómo hacer endomarketing de los riesgos, cómo hacer ese marketing al interior de las organizaciones alrededor de ese tema. Juan Fernando está por ahí, creo que está por ahí. Y es nuestro invitado para empezar las conversaciones del 2025. Por lo pronto, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, no quemen pólvora y vayan y abracen a todas sus familias, díganles que los quieren mientras están vivos y por favor sean felices. Muchas gracias por habernos acompañado en este 2024 y que el 2025 sea un fabuloso año. Manuel, saludos por Lima, por Perú. Yo sé que siempre has sido un fiel conector con nosotros. Un abrazo fuerte desde acá. El año entrante vamos a estar también en Lima presentando algunos mentorios. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien.